mientras el mundo mira hacia Medio Oriente con miedo, mientras los misiles vuelan, las alarmas suenan, y las potencias se preparan para la guerra, hay algo que muy pocos saben: Irán no es solo una amenaza moderna. Irán ya estaba profetizado hace miles de años en la Biblia. Los titulares hablan de Irán atacando bases estadounidenses en Qatar, de su alianza con Rusia, de su odio declarado hacia Israel, pero todo esto ya fue anunciado en las Escrituras. ¿Qué tiene que ver Irán con el fin del mundo? La respuesta puede cambiar tu manera de ver el mundo, puede mostrarte que no estamos viendo una guerra más, sino el cumplimiento de un plan eterno, una historia que se está escribiendo desde el principio de los tiempos. En este video vas a descubrir el verdadero nombre de Irán en la Biblia, qué papel jugó Persia en las historias de Daniel, Esther y Ciro, porque hoy Irán vuelve a estar en el centro del conflicto mundial. Y como todo esto encaja perfectamente con profecías de hace 2.600 años, no estás viendo una coincidencia. Estás viendo cómo se cumple lo que Dios ya anunció, y tal vez este sea tu llamado para mirar hacia arriba, para despertar, porque el final no es el final. Es el comienzo. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar no lo vas a ver en los medios, pero está escrito desde hace milenios. Antes de llamarse Irán, esta nación tenía otro nombre, un nombre que aparece una y otra vez en las páginas de la Biblia: Persia. Persia no era solo un imperio, era una pieza clave en el plan de Dios, un actor silencioso, pero poderoso, en las historias más impactantes del Antiguo Testamento. ¿Sabías que fue un rey persa quien liberó al pueblo de Israel del exilio? ¿Sabías que Daniel, el profeta, tuvo visiones impresionantes durante el dominio de Persia, y que una joven judía llamada Esther salvó a su pueblo desde el trono del imperio persa? La Biblia menciona a Persia más de 30 veces, en libros como Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, Isaías y Ezequiel. El rey Ciro, uno de los gobernantes más importantes de Persia, fue profetizado por nombre 150 años antes de nacer. Isaías 45:1 lo llama mi ungido, a quien tomé por la mano derecha. Sí. Dios usó a Persia. Y aunque hoy Irán parece estar del lado opuesto, en los tiempos bíblicos, Persia fue instrumento de liberación, de propósito, de cumplimiento divino. Pero también fue territorio de una guerra espiritual, una batalla invisible, entre ángeles y potestades. Daniel capítulo 10 revela que un príncipe de Persia resistía a un mensajero de Dios durante 21 días. No era un hombre. Era una entidad espiritual maligna que gobernaba esa región. Desde entonces, Persia fue más que un imperio, fue una zona caliente en el plano espiritual, y hoy, sigue siéndolo. Irán es Persia, y Persia nunca dejó de estar en el radar profético de Dios. El conflicto antiguo, Persia vs Israel, antes de los misiles modernos. Antes de los tanques y los tratados. Antes de las amenazas nucleares, existía otra guerra, una guerra que no se veía con los ojos, una guerra entre reinos, sí, pero no solo reinos humanos. Después del exilio en Babilonia, Persia se levantó como el nuevo imperio dominante. El mundo cambió de manos. Y en ese cambio, Dios movió piezas clave. Uno de los personajes más impactantes fue Ciro, rey de Persia. La Biblia lo menciona por nombre 150 años antes de nacer. El profeta Isaías lo llama mi ungido. No era hebreo. No era creyente. Pero fue elegido por Dios para cumplir un propósito eterno, liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, reconstruyeran el templo y adoraran libremente. Incluso les entregó los utensilios sagrados que Nabucodonosor había robado del templo. Fue un gesto poderoso, profetizado y cumplido al pie de la letra. Persia fue, en ese momento, una herramienta divina. Pero eso no significa que no hubiera oposición. Mientras Daniel oraba, buscando respuestas de parte de Dios, se libraba una batalla en los cielos.
En Daniel capítulo 10 se nos abre una ventana hacia esa dimensión espiritual. Un ángel enviado con la respuesta a las oraciones de Daniel fue detenido por 21 días. ¿La razón? El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Ese príncipe no era un hombre. No era un general ni un rey. Era un ser espiritual, un gobernante invisible, un ángel caído con autoridad sobre la región de Persia. Solo con la ayuda del arcángel Miguel pudo liberarse el mensajero celestial y traer la respuesta a Daniel. Esto revela una verdad incómoda y olvidada: los imperios del mundo no solo tienen ejércitos humanos. También tienen autoridades espirituales que operan detrás del velo. Persia no solo tenía un trono terrenal. También tenía un trono oscuro en lo invisible. Y la lucha no terminó ahí. El ángel dijo algo más: regresaré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia. Estaba hablando del flujo de imperios mundiales, pero también de una cadena de batallas espirituales detrás de ellos. Persia, entonces, fue tanto una herramienta como un obstáculo. Un lugar donde la voluntad de Dios se cumplió, pero también donde el enemigo intentó detenerla. Y eso explica mucho de lo que vemos hoy, porque esa lucha nunca terminó. La región sigue siendo escenario de conflicto. Siguen existiendo poderes invisibles que se oponen al plan de Dios. Irán, la Persia moderna, no es solo una nación. Es la continuación de una línea espiritual que ha estado activa desde los días de Daniel. En aquel entonces, el conflicto fue silencioso, oculto. Hoy, estalla en titulares, en misiles, en discursos de odio contra Israel. Pero la raíz es la misma. Detrás del poder humano, hay una guerra que no vemos, y esa guerra sigue. El Irán moderno, de imperio a teocracia. Persia fue un imperio glorioso. Un reino de reyes majestuosos, ciudades imponentes, sabiduría milenaria. Pero con el paso de los siglos, esa Persia antigua dio paso a algo completamente distinto: el Irán moderno. Y para entender el presente, hay que conocer el quiebre. Durante siglos, Irán fue un país de cultura refinada, de ciencia, arte y poesía. Pero en el siglo XX, su destino cambió para siempre. En 1979, una revolución sacudió los cimientos del país. El Shah, el rey moderno de Irán, aliado de Occidente, fue derrocado por un movimiento liderado por clérigos islámicos. En su lugar, se instauró una teocracia, un régimen religioso extremo, gobernado por los ayatolás, con una visión rígida del Islam y una hostilidad abierta hacia Israel, Estados Unidos y el cristianismo. El cambio no fue solo político. Fue espiritual. Desde entonces, Irán se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en un agente de conflicto. Apoyó grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, las milicias chiitas en Irak, y sostuvo al régimen sirio durante la guerra civil. Extendió su influencia como un tentáculo invisible, pero letal, por todo Medio Oriente. Hoy, Irán no es solo un país. Es una fuerza que opera en las sombras. En lo visible, misiles, amenazas, discurso antioccidental; en lo invisible, una estrategia cuidadosa, meticulosa, profética. En los últimos años, Irán avanzó en su programa nuclear. Fabricó centrifugadoras, acumuló uranio enriquecido, y desafió abiertamente a las potencias del mundo. La comunidad internacional teme que esté a meses, o semanas, de tener un arma nuclear. Y mientras tanto, repite una y otra vez: Israel debe ser borrado del mapa. Esa frase no es política. Es espiritual, porque Irán, aunque quizás no lo entienda completamente, está cumpliendo un papel profético. Las escrituras mencionan que Persia, el antiguo nombre de Irán, se unirá en los últimos tiempos a una coalición de naciones que marcharán contra Israel. No como una potencia aislada, sino como parte de una alianza más grande, más oscura.
Y esa alianza ya se está formando. Rusia, Siria, Irán, Turquía. Grupos armados en Palestina y el Líbano, todos con un mismo objetivo, Israel. Hoy, Irán se presenta como una potencia que desafía al mundo, que enfrenta a Occidente, que quiere recuperar el honor perdido. Pero en realidad, Irán está siendo guiado, como una pieza más, dentro del tablero de Dios. Irán no es el enemigo final. Pero sí está en el camino del cumplimiento, y todo esto fue escrito hace miles de años. Irán dejó de ser Persia, pero el espíritu que la mueve no ha cambiado. Profecías bíblicas sobre Irán. La Biblia no menciona a Irán por su nombre moderno, pero sí habla claramente de su antiguo nombre, Persia. Y lo hace dentro de un contexto profético poderoso, inquietante y completamente relevante para nuestros días. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se describe un evento profético conocido como la guerra de Gog y Magog. Un conflicto global, épico, con una coalición de naciones marchando contra Israel en los últimos tiempos. Y entre esas naciones, está Persia. Ezequiel 38, 5 dice, Persia, Cusifut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Persia no viene sola. Viene aliada con otras potencias. Viene equipada. Viene con intención de guerra. ¿Y contra quién? Contra Israel. Este pasaje no describe una guerra común. No se trata de una invasión más en la historia del Medio Oriente. Se trata de un ataque planeado por siglos, de una alianza motivada por el odio, la codicia y lo espiritual. Porque el trasfondo no es solo geopolítico. Es profético. El objetivo no es solo el territorio israelí. El objetivo es destruir el plan de Dios en la tierra. El pueblo elegido. El centro espiritual de la profecía bíblica. Jerusalén, Irán o Persia, forma parte de ese plan. Se convierte en un brazo de esa ofensiva, y no es casualidad que hoy, miles de años después de esa profecía, Irán sea el país que con mayor frecuencia amenaza con destruir a Israel. Que financia ataques. Que entrena terroristas. Que declara públicamente que quiere borrar a Israel del mapa. Los líderes de Irán no están leyendo Ezequiel. Pero están caminando dentro de Ezequiel sin saberlo. Y hay más. En Jeremías 49, Dios habla de otra región de Irán, Elam. Esta antigua región estaba ubicada en lo que hoy es el suroeste de Irán, justo donde están las principales instalaciones nucleares del país. Jeremías 49 horas y 35 minutos dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Luego agrega que enviará terror, dispersión y juicio. Pero también hay una promesa, y en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49 horas y 39 minutos. Eso significa que habrá restauración, un remanente. Que Dios, incluso en juicio, guarda misericordia para aquellos que se vuelven a Él. Las profecías sobre Persia no son simbólicas. No son historia antigua. Son un mapa profético. Una advertencia. Una brújula espiritual que apunta a nuestro tiempo. Irán está cumpliendo un papel que fue escrito antes de que existieran armas nucleares, antes de que existiera Israel moderno, antes de que existiera siquiera la idea de una tercera guerra mundial. Y si lo que ya se ha cumplido fue exacto, lo que falta, también se cumplirá. Estamos viendo cómo las palabras milenarias de los profetas cobran vida, cómo las piezas se mueven, una por una, hacia un escenario final, y Persia, Irán, está en el centro del escenario. Lo que fue profetizado, ya comenzó. ¿Qué es la guerra de Gog y Magog? Hay una guerra que todavía no ha comenzado, pero ya está escrita, una guerra que no se parece a ninguna del pasado, una guerra que no será por petróleo, por territorio ni por dinero, será por algo más profundo.
será una guerra contra Dios. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel nos muestran una profecía estremecedora, la llamada guerra de Gog y Magog. ¿Quién es Gog? No es una nación. Es una persona. Un líder. Un caudillo. Ezequiel 38, 2 lo llama Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y lo ubica geográficamente en tierra de Magog, al norte de Israel. Muchos estudiosos creen que esta región corresponde a la zona que hoy conocemos como Rusia o sus naciones aliadas. Y ese líder, Gog, sería el impulsor de una coalición hostil, una fuerza militar unificada por un mismo objetivo, invadir Israel. Pero Gog no viene solo. La Biblia menciona a sus aliados: Persia, Irán, Cus, probablemente Sudán o Etiopía, Fut, Libia, Gomer, posible Turquía, y Togarma, Asia Central, una coalición musulmana, africana y euroasiática, unida, no por cultura, ni por idioma, sino por enemistad con Israel. Esta guerra, según el texto bíblico, no es provocada por Israel. Dios mismo dice que Él pondrá anzuelos en los maxilares de Gog, lo traerá con su ejército, caballos, espadas, escudos, multitudes. Pero será una trampa divina, porque cuando Gog y sus aliados estén listos para atacar a Israel, algo imposible ocurrirá: Dios intervendrá directamente. Ezequiel 38, 19-22 describe terremotos, fuego del cielo, confusión entre ejércitos, pestilencias y lluvias torrenciales. No serán armas humanas las que detendrán esta guerra, será la mano de Dios. Y la razón no será solamente proteger a Israel, la razón será revelar su nombre ante las naciones, mostrar que Él no ha olvidado su pueblo, ni su tierra, mostrar que todavía es el Dios de los ejércitos. Este evento no tiene paralelo en la historia pasada, no fue el Holocausto. No fue la guerra de los 6 días, tampoco será un conflicto convencional. Será el cumplimiento exacto de un plan escrito hace más de 2.500 años. Muchos creen que esta guerra podría estar cerca, porque los países nombrados en la profecía ya están alineados, las tensiones aumentan, las amenazas se repiten, la guerra espiritual que comenzó en tiempos de Daniel, ahora toma forma visible. Pero no temas. Dios no pierde batallas, y esta guerra, aunque será el clímax del odio contra Israel, también será el escenario donde Dios se glorificará como nunca antes. Lo que está por venir no es el fin del mundo, es el principio del juicio, y de la revelación de un rey que viene. Geopolítica actual y señales del cumplimiento. Hoy, cuando abrimos las noticias, leemos sobre Irán, Rusia, Israel, ataques, sanciones, tratados rotos, amenazas nucleares, pero si abrís la Biblia, vas a ver exactamente lo mismo, escrito con siglos de anticipación. Lo que estamos viendo no es una simple tensión política, es el eco de antiguas profecías, es el guión que Dios ya escribió y que ahora se está representando ante nuestros ojos. Irán, la antigua Persia, no oculta su objetivo, sus líderes lo dicen abiertamente: Israel debe desaparecer del mapa, financia a Hezbollah en el norte, a Hamas en el sur, y entrena milicias en Irak, Siria y Yemen. Es el corazón ideológico y logístico del odio hacia Israel, pero no está sola. Rusia, antigua potencia comunista, ahora fortalecida, se ha convertido en su aliado estratégico, vende armas a Irán, protege al régimen sirio, y juega un doble juego en la región: condena el terrorismo, pero sostiene a los que lo practican. China, silenciosa pero efectiva, financia proyectos, entra en acuerdos petroleros, y extiende su influencia sin necesidad de disparar una sola bala. Y en medio de todo esto, Israel, una pequeña nación rodeada de enemigos. Un país que, según la lógica humana, no debería seguir existiendo, y sin embargo, sigue firme. Ahora, sumemos algo que acaba de ocurrir. Irán lanzó misiles contra una base estadounidense en Qatar, fue el 23 de junio. Lo hizo como respuesta a un ataque previo de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes,
los misiles fueron interceptados. No hubo muertos, pero el mensaje fue claro: Irán está dispuesto a desafiar directamente a Estados Unidos, y lo hizo desde una postura de guerra espiritual, no solo militar. Mientras tanto, Israel se prepara para un posible enfrentamiento total, tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo, ha activado sistemas de defensa, ha movilizado tropas, y no deja de advertir que no permitirá jamás que Irán obtenga armas nucleares. Y Estados Unidos, aunque sigue siendo un actor importante, cada vez está más dividido internamente, su presencia en Medio Oriente es fuerte, pero cada vez más resistida. El silencio profético en la Biblia sobre Estados Unidos podría ser un indicio de que, en el día decisivo, no estará. Todo está en marcha. Las alianzas que predijo Ezequiel están tomando forma, los nombres de las naciones, las tensiones, el odio, las estrategias militares, todo coincide con lo que fue escrito. No es paranoia, no es conspiración, es profecía cumpliéndose. Y esto no debe causarte miedo, debe despertarte. Porque si lo que fue dicho hace 2.600 años se está cumpliendo con precisión, entonces todo lo demás también se cumplirá, incluyendo el regreso de Cristo. La guerra de Gog y Magog podría no haber empezado aún, pero los actores ya están sobre el escenario, y el telón está a punto de levantarse. El papel de Rusia, China y Estados Unidos. Cuando uno observa el escenario profético, hay tres gigantes que se levantan, tres potencias que hoy determinan la política mundial: Rusia, China y Estados Unidos. Y cada una tiene un rol, un lugar, un destino. Empecemos con Rusia. Muchos estudiosos creen que Rusia es el protagonista central de la profecía de Ezequiel 38 y 39. Allí se menciona a Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Ros, según varias interpretaciones antiguas, hace referencia a la región que hoy conocemos como Rusia. Mesec y Tubal fueron tribus ubicadas al norte del Mar Negro, también asociadas a zonas de la actual Federación Rusa. Pero más allá de la interpretación lingüística, la realidad es esta: Rusia es hoy el único país con la capacidad, la motivación y las alianzas para liderar una coalición militar contra Israel. Tiene vínculos estratégicos con Irán, con Turquía, con Siria, y en los últimos años ha desplegado fuerzas militares en Medio Oriente. Su presencia en Siria, a pocos kilómetros de la frontera con Israel, no es una coincidencia, es una preparación. Putin no es Gog. Al menos no lo sabemos, pero el espíritu de Gog, ese liderazgo desafiante, expansionista, frío, ya está activo, y está empujando la historia hacia su cumplimiento. Luego está China. China no aparece de forma directa en las profecías bíblicas con nombre y apellido, pero su influencia es innegable, silenciosa, estratégica, implacable. China ha invertido miles de millones en Irán. Ha firmado pactos de cooperación militar y económica a 25 años, está construyendo una red de poder blando, infraestructura, comercio, tecnología, en todos los países que rodean a Israel. Y aunque no dispare una sola bala, China tiene el poder de financiar, sostener o frenar una guerra, con solo mover su economía. ¿Jugará un rol en el conflicto final? Todo indica que sí, tal vez no como fuerza invasora directa, pero como arquitecto en las sombras. Y por último, Estados Unidos, la potencia más fuerte del último siglo, el aliado más firme de Israel, la nación que más ha predicado el Evangelio en el mundo, pero también la gran incógnita. ¿Por qué la Biblia no menciona claramente a Estados Unidos en las profecías del tiempo final? ¿Por qué no aparece defendiendo a Israel en la guerra de Gog y Magog? Algunos creen que será neutralizada antes del conflicto, otros que se habrá debilitado internamente, otros que habrá sido destruida. Lo cierto es que el silencio es ensordecedor, y ese silencio nos dice algo. Hoy vemos una nación dividida, internamente enfrentada, moralmente confundida, espiritualmente dormida. Su poder militar sigue siendo inmenso, pero su autoridad moral se desvanece, y en el momento crucial, podría no estar.
El destino de estas tres potencias ya se está escribiendo, cada una, con su ideología, sus decisiones, sus alianzas, se está alineando sin saberlo con un plan que Dios reveló siglos antes. Rusia, China, Estados Unidos, tres nombres que dominan las noticias, tres piezas que se están moviendo hacia un escenario profético que nadie podrá detener. Y cuando ese momento llegue, no será su poder el que decida el resultado, será la soberanía de Dios. Porque en ese día, no importará quién tiene más armas, más soldados o más dinero, importará quién está del lado del Creador. Y ese día, está cada vez más cerca. El futuro según las Escrituras. ¿Qué viene para Irán y para el mundo según la Biblia? ¿Qué nos espera cuando las profecías se cumplan en su totalidad? La Biblia no solo habla de guerras y conflictos. También habla del juicio y de la esperanza, del castigo para los que se oponen a Dios y de la restauración para los que se arrepienten. Para Irán, o Persia como se la llama en las Escrituras, el futuro no es un camino sin salida. Dios anuncia juicios, sí, pero también anuncia misericordia y redención. En Ezequiel 39, después de la guerra de Gog y Magog, Dios declara que la tierra será purificada, que los muertos caerán en el campo de batalla, y que su pueblo verá su justicia manifestada. Pero también dice que en los postreros días habrá un renacer, un tiempo de paz. Israel será defendido no solo por ejércitos humanos, sino por la misma mano de Dios, y eso marcará el inicio de una nueva era. El regreso de Cristo será el desenlace final, un retorno glorioso, lleno de poder y justicia. Cuando Él venga, pondrá fin a la violencia, al odio, a la mentira. Cuando Él venga, inaugurará un reino donde no habrá más guerra ni dolor. Pero antes de eso, vendrán pruebas intensas, pruebas para Israel y para todas las naciones, pruebas que harán que muchos despierten y vuelvan su mirada a Dios. Para Irán, la historia puede cambiar, porque la Biblia también habla de un remanente que se vuelve a Dios, de corazones que se abren en medio de la oscuridad, y de un futuro donde la enemistad se transforme en paz. Esto no es solo un relato distante, es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione, para que entendamos que la historia no es casualidad, que hay un propósito divino, y que nosotros podemos ser parte de ese propósito. Reflexión final, ¿y ahora qué? Después de todo lo que hemos visto, después de conocer la historia, las profecías y la realidad actual, queda una pregunta fundamental, ¿y ahora qué? Donde estés, quien seas, lo que creas o no creas, esta historia te toca, porque no es solo un conflicto lejano, es una llamada personal. ¿Dónde estás vos en esta historia? ¿Estás despierto o dormido? ¿Estás mirando las noticias con miedo o con esperanza? La Biblia nos invita a escudriñar sus palabras, a buscar la verdad, a prepararnos espiritualmente, porque no se trata solo de sobrevivir a una guerra física, se trata de estar listos para un encuentro con Dios. Este es un tiempo para abrir el corazón, para poner la fe en acción, para entender que hay un propósito más grande detrás de los eventos que parecen caóticos. El mundo puede temblar, las naciones pueden levantarse y caer, pero Dios sigue siendo soberano, y su amor es más fuerte que cualquier guerra. Si sentís esa inquietud, esa búsqueda, no la ignores, este es el momento de acercarte, de confiar, de prepararte, porque el fin no es el fin, es el principio de algo nuevo, de un reino eterno, de una paz verdadera. La historia sigue escribiéndose, y vos podés ser parte de ella. Principio del formulario. Final del formulario.